Hola, buenos días para todos. Hoy madrugamos es un momento de aprende y emprende con acierto. Y hoy, pues queríamos hablar del tema de la ley de emprendimiento. Pues el final del año pasado nos cogió con esa buena noticia que se había aprobado por el Congreso el proyecto de ley de emprendimiento y además ya es sancionado por el presidente, o sea, ya cumplió todos los requisitos que se necesita para que la ley esté vigente. Y para hablar un poquito de eso, de la ley de emprendimiento, de cuáles son los beneficios para los emprendedores y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para esto, pues tenemos un invitado muy especial. Él se llama Juan Diego Corredor. Juan Diego es egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. También hizo una especialización en Derecho Público o en Derecho Administrativo de la misma universidad. Ha trabajado en el sector público y también en el sector privado y además ya hace 2 años trabaja para Impulsa y pues fue el encargado como abogado de hacer como todo ese engranaje del proyecto de ley y además pues fue quien lideró el proyecto. Entonces, pues para mí es un gusto tener a Juan Diego, pues porque además conoce desde el inicio hasta el final el proyecto y la ley como quedó. Así que le damos la bienvenida a Juan Diego y le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Hola Margarita, muy bien, ¿y tú cómo has estado? Todo muy bien, Juan Diego. Primero, pues, darte las gracias en nombre de Acierto por haber aceptado esta invitación. Para mí es un placer volver a tener gente pues, de una entidad que admiramos mucho porque apoya mucho a los emprendedores y pues qué rico tener como a quien está detrás, porque nosotros los abogados siempre estamos en la parte de atrás. Yo hay veces molesto y digo, yo soy como Betty la fea, trabajo y nadie se da cuenta de lo que uno hace. Bueno, eso Así somos es, nosotros, pero tratamos de ayudar a todo el mundo. Entonces, mil gracias por haber aceptado esta invitación. con mucho gusto, aquí estamos listos para contestar tus preguntas sobre la ley de emprendimiento, para darles a conocer los distintos beneficios que quedaron incorporados en la ley y aquí lo importante es que todos conozcan y aprendan de lo que logramos incorporar en la ley de emprendimiento. Pues Juan Diego, yo creo que sin más preámbulos, empecemos. Cuéntanos, Perfecto. pues hablemos de la ley y hablemos como un poquito desde el principio. Entonces, yo creo que lo que los emprendedores quieren saber en este momento es qué beneficios trae la nueva ley de emprendimiento para ellos. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son esos beneficios. Perfecto, Margarita. Pues mira, efectivamente la ley de emprendimiento cuando se concibió como una idea y como un proyecto tenía como finalidad garantizar que efectivamente los emprendedores tuvieran un cambio revolucionario en la parte normativa que motivara a muchas personas a emprender, que le garantizara a todo el mundo poder acceder a la fuerza institucional que tiene el gobierno para ellos y poder tener beneficios también en temas de financiamiento y de trámites y de costos de trámites a nivel nacional. En esas ideas, pues la ley de emprendimiento, como lo has podido ver, tiene 5 ejes diferenciales. El primero consiste en la reducción de trámites y de tarifas para los emprendedores. Ahí tenemos una serie de reducciones en temas de trámite, de costos de entidades, costos a nivel territorial, que seguramente van a beneficiar mucho a los emprendedores del país y a nivel regional. Tenemos otro eje que es sobre las compras públicas, que es para beneficiar a las MIPYMES y que puedan entrar a las compras públicas y puedan convertirse en proveedores del gobierno y las entidades del Estado con sus servicios y bienes. Tenemos otro eje que es financiamiento, que para poder lograr nuevas fuentes de financiación para los emprendedores. Y por último, tenemos otro eje de institucionalidad tendiente a garantizar que efectivamente desde el gobierno se pueda brindar todo el apoyo para la garantía del emprendimiento a nivel nacional, regional y local. Esos son como a grandes rasgos los beneficios que van a encontrar en la ley de emprendimiento. Yo creo que ahorita vamos a entrar en cada uno de ellos para explicarlos de manera mucho más detallada. Por manera general, te puedo decir que tenemos una serie de beneficios encaminados a garantizar nuevas fuentes de mercado, nuevas fuentes de financiación y una reducción de trámites y de cargas que asumían ante los emprendedores antes de la ley. Bueno, entonces es claro, pues que el proyecto, bueno, ya no el proyecto, la ley como tal regula 5 materias diferentes, ustedes lo llamaron 5 ejes,
Y en esos 5 ejes, pues vamos a trabajar un poquito, vamos a profundizar sobre, primero, la formalización y todos los beneficios que trae la ley para aquellos emprendedores que quieren formalizarse. El segundo, pues vamos a hablar de compras públicas con el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando uno, emprendedor, quiere participar en licitaciones con el Estado. El tercero, el de financiamiento, y es ver cómo esas alternativas de financiación, pues no siempre son los créditos bancarios, sino pues qué otras formas de financiación encontramos. El cuarto es la institucionalidad. Y me falta uno que no cogí y es... El de educación. El de educación, claro. Importante, súper Correcto. importante. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, vamos a enfocar esto y le vamos a dedicar un poquito al tema de formalización, porque, Juan Diego, pues digamos que aquí en Acierto, pues recibimos muchas inquietudes sobre este tema. Nosotros no somos expertos en derecho público, entonces, pues, aunque lo vamos a abordar más adelante en temas de compras públicas, pues comencemos por el tema de formalización. Cuéntanos un poquito qué beneficios trajo la ley en temas de formalización y si es un buen momento para que un emprendedor pueda formalizarse teniendo en cuenta como todos los costos que ello implica. Perfecto. Sí, como te explicaba, cuando se dio la ley de emprendimiento, aparte de motivar a la gente a emprender en el país y de brindarle como herramientas para el emprendimiento, también buscamos que pudiéramos formalizar mucho más emprendimientos, empresas en el país para que se puedan beneficiar de todo lo que la formalización trae consigo. Y en ese orden de ideas, pues sabíamos que para poder lograr la formalización en el país necesitábamos poder reducir cargas y trámites y costos que desmotiva a la gente a ser formales. En esas unidades, pues tenemos inicialmente un artículo que busca reducir los costos de las tarifas del INVIMA, del registro sanitario que expide el INVIMA, que antes de la ley eran demasiado caras para un emprendimiento, para una micro o pequeña empresa, y en ese orden de ideas, pues la gente no invertía el recurso del capital en ese tipo de registros y pues trabajaba o vendía sus productos, digamos, desde el lado informal. Entonces tenemos un beneficio para garantizar que efectivamente se puedan beneficiar de esta reducción de costos, y en ese sentido pues logramos la incorporación de una medida que es que para las microempresas la tarifa del registro sanitario sea de 0 pesos, lo cual conlleva que no tengan que estar invirtiendo de a 2 o a 8 millones de pesos, claro que costaba un registro antes de la ley. Y para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, logramos que se establezca vía resolución de parte del INVIMA una tarifa diferencial en el tamaño empresarial y la dinámica empresarial del país. Entonces, con esto, pues logramos, uno, reducir trámites, reducir costos y facilitar más la formalización en Colombia. Adicionalmente, tenemos otro artículo que garantiza que a nivel territorial la tarifa del impuesto patronal de registro, que antes de la ley estaba dentro de los 3 costos más elevados que tenía que asumir un emprendimiento o una empresa formada en el país, logramos reducir su rango de tarifas para las microempresas en 3 puntos porcentuales, lo cual conllevará a que una microempresa ahorita no tenga que invertir tanta plata al momento que se constituye o al momento que está formal, sino que ya tenga una tarifa ajustada a su tamaño y a su actividad económica a nivel regional. Con eso también logramos que efectivamente las empresas estén registrando, estén formalizando a un costo menor del que teníamos antes de haber emprendimiento. Otra de las medidas que logramos para garantizar que efectivamente se puede traer las entradas informales a la formalidad es que de la mano con el SENA vamos a generar un censo económico este año para poder identificar dónde están las actividades informales del país, cuáles son las situaciones particulares de esas personas desde la informalidad, y eso nos va a permitir también tener insumos para poder generar política pública aquí en adelante por parte del gobierno nacional para lograr hacer un tránsito hacia la formalidad y poder entender claramente cuál es el problema o cuál es la situación que impide que la gente se formalice. Porque antes de esta ley, pues básicamente uno habla mucho de temas de informalidad, que hay mucho informal en el país, etcétera, pero no sabíamos las razones por las cuales la gente está desde la informalidad, ni conocíamos a ciencia cierta el estado de la informalidad en el país. Con este censo nos vamos a garantizar que efectivamente tengamos mucho más información de la que no teníamos. Nos va a tener también garantizar conocer el estado actual de los informales en el país, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes frente a la formalidad, y a través de eso podemos generar un marco institucional a partir de acciones del gobierno para traer esa formalidad. Y otro también muy importante para garantizar que efectivamente se pueda lograr la formalidad es lo relacionado con contabilidad simplificada. Antes de la ley, cualquier empresa, sin importar el tamaño, tenía que tener un marco contable para poder ejecutar en el país. Y ese marco contable era
era el mismo para grandes empresas, para medianas, para pequeñas y para micro, lo cual conlleva que para las micro genera un costo elevado tener una contabilidad formalizada, una contabilidad formal en Colombia. De la mano con la Junta Central de Contadores y con el Consejo Técnico de la Contaduría, trabajamos en un modelo de contabilidad simplificada que será implementado en los próximos meses en el país para que las microempresas que tengan un modelo distinto, diferencial, mucho más económico y que se ajuste a las realidades propias de su tamaño. Bueno, voy a devolverme un quiz. En temas de impuesto de registro departamental, pues tenemos las tarifas preferenciales para la Constitución, pero entiendo que la ley también contempla tarifa preferencial cuando una vez ya, o sea, para los emprendedores ya formalizados y constituidos, pues van a tener una tarifa preferencial en cuanto a los trámites como reformas estatutarias, nombramientos de representantes legales, miembros de junta y todo, como otros trámites que también se hacen en esa entidad. Así es, Margarita. Efectivamente, cuando analizamos este artículo con los departamentos y con las cámaras de comercio, que son las que también se adolecen de estos cobros, identificamos que hay 4 hechos generadores de esa tarifa que teníamos que entrar a regular para facilitarle a los emprendedores y a las microempresas poder tener un beneficio contable y un beneficio económico por la actividad que están realizando. En ese orden de ideas, pues logramos que para todos aquellos actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro, hay una reducción de las tarifas. Adicionalmente, para todos aquellos contratos o negocios jurídicos que sean sujetos de registro en cámaras de comercio, te mantiene un ajuste de las tarifas. Ahí tú explicabas todo el tema de cambio revisor fiscal, cambio de accionistas, representante legal, pues esos trámites que antes eran un poco onerosos para las empresas, pues van a tener una reducción también para ellas, teniendo en cuenta esos ajustes que logramos hacer en el artículo de la ley. Y adicionalmente también tenemos otros hechos generadores de esa tarifa que tienen una reducción de su costo, como por ejemplo aquellos actos, contratos, negocios jurídicos sin cuantía sujetos al registro oficial de instrumentos públicos, como por ejemplo cuando una microempresa compra o vende una oficina o registra alguna hipoteca, etcétera, pues eso también tiene una reducción de costos para ellos, teniendo en cuenta la situación económica en la que atravesamos y la situación también particular de las microempresas en el país. Esos son como los hechos generadores que tienen una reducción de carga de tarifas a nivel departamental para los emprendedores micro en Colombia. Bueno, Andrea Uribe nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuándo empieza a regir la ley? Entiendo yo, pues, la ley de emprendimiento, pero para el tema del registro sanitario. Pues mira, la ley fue sancionada el pasado 31 de diciembre por el presidente de la República, con lo cual a partir de ese momento tenemos ley de emprendimiento en el país. En un análisis que hicimos al interior del sector comercio con el Ministerio de Impulsa, identificamos que hay 48 artículos de esa ley que requieren un proceso de reglamentación o de decreto para poder empezar a aplicar sus beneficios. Esto es así o porque el artículo lo mencionó que tocaba reglamentar para entrar en funcionamiento o porque el artículo quedó tan general que para poderlo aplicar o para poderlo materializar se requiere como algún hecho o un acto posterior que le explique a las personas cómo puede beneficiarse de lo que está en el artículo. Frente a lo que tú me mencionas del registro sanitario, el INVIMA, la ley es muy clara en identificar que para las microempresas la tarifa es cero, con lo cual ahí no se requiere ningún hecho posterior a la sanción de la ley para que el INVIMA ya empiece a aplicar esa tarifa de 0 pesos para las micro. Para las pymes, para las pequeñas y las medianas, sí se requiere de una resolución o un acto jurídico por parte del INVIMA que establezca la tarifa diferencial a la cual tienen que ajustarse los registros sanitarios para ese tipo de empresas. En ese trabajo venimos adelantándolo con el INVIMA, ya hemos tenido un par de reuniones con ellos para que rápidamente expidan esa resolución o ese decreto en el cual se establezcan las nuevas tarifas para las pequeñas y las medianas empresas y así garantizar que prontamente todas ellas se puedan beneficiar del beneficio o del incentivo que logramos incorporar en la ley de emprendimiento. Bueno, yo creo que aquí nos toca hacer un paréntesis porque estamos hablando de microempresarios y también estamos hablando de pymes. Entonces, hagamos un paréntesis para aclarar qué es microempresario y cómo sé yo si soy microempresario y puedo acceder a esa tarifa cero, por ejemplo, para este registro INVIMA, o si soy pyme y cómo sé yo mis beneficios. Perfecto, mira. En el año 2019, el Ministerio de Comercio expidió un decreto, que es el 957 de ese año, en donde estableció una nueva clasificación o definición de empresas por su tamaño empresarial. En ese orden de ideas, pues ese decreto establece
claramente qué se entiende por una micro, qué se entiende por una pequeña, qué se entiende por una mediana empresa en el país. Básicamente, el cambio que hubo con este decreto que se expidió en el año 2019 fue que ya el tamaño empresarial no es por el monto de los activos, sino por el monto de las ventas que generen en el año. Con lo cual, digamos, en este momento no recuerdo muy bien cómo fueron los rangos que estableció el Ministerio para la clasificación de cada uno de los tamaños empresariales, pero ahí sí que estableció claramente que por una serie de indicadores económicos de ventas que hagan las empresas se van a catalogar como micro, pequeñas o medianas empresas en el país. Con lo cual, yo invitaría a la gente que consulte el decreto 957 del año 2019 del Ministerio de Comercio, en donde van a encontrar la clasificación que el Ministerio fijó y esa es la que va a aplicar para el emprendimiento. Ahí inclusive en un par de artículos mencionamos ese decreto para que la gente entienda cuál es el tamaño empresarial que aplica en Colombia y sea claramente identificado por las entidades a quien corresponde cada uno de los artículos y si están o no siendo beneficiados por los mismos. Listo. Yo creo que eso es importante como dejarlos claro y voy a volver al registro INVIMA porque pues creo que sí tenemos que aclarar algo y es, no es que las empresas no tengan que sacar registro INVIMA, sino que lo deben hacer, pero la tarifa es cero para microemprendedores o microempresarios. Así es, como tú lo dices, efectivamente, si uno quiere poder comercializar los productos en el país y que no haya ningún problema cuando lo está comercializando, pues se requiere un registro sanitario que es el INVIMA. Este registro, antes de la ley tenía un costo, pues la gente no lo sacaba. Ahora, después de la ley, pues para las microempresas, como tú lo dices, tiene una tarifa de 0 pesos. Eso no quiere decir que ya el registro no se necesite, todo lo contrario, se requiere para poder, digamos, comercializar los productos en el país. Lo único que logramos aquí fue garantizar que sea costo cero para microempresas para que lo puedan sacar rápidamente y no sea, digamos, una talanquera para estar formales en el país. Así es. Bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente punto y es, pues a ver, estamos en febrero y en Colombia tú sabes que entre los 3 primeros meses del año, pues se deben hacer las asambleas de accionistas o las juntas de socios. Digamos que eso es una obligación legal. Ya se acerca marzo y todo el mundo deja para marzo, pero tengo entendido que también la ley hizo algunas modificaciones en cuanto a la convocatoria y en cuanto a las deliberaciones. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Correcto, Margarita. Teniendo en cuenta la situación de pandemia que vivimos el año pasado y que estamos viviendo en el país, pues muchas empresas y muchas sociedades no pueden realizar de manera presencial la asamblea de accionistas que obliga la ley el año pasado porque la situación no lo permitió. En ese orden de ideas, pues de la mano con las supersociedades, trabajamos en un decreto y en un párrafo transitorio para garantizar que mediante decreto las supersociedades puedan establecer cómo pueden aplicar los beneficios o cómo se pueden generar las asambleas de accionistas durante la pandemia. Antes de la pandemia pues, no había ningún artículo legal que permitiera que estas se pudieran hacer de manera virtual, con lo cual estamos casi que obligando a que la gente se tuviera que reunir para poder sesionar la asamblea. Con este decreto que ya está publicado en la página web del Ministerio de Comercio, las sociedades toma asuntos, toma cartas en el asunto y fija nuevos parámetros para que las asambleas se puedan realizar. Las que no hicieron el año pasado se pueden realizar este año y las que toca realizar en los próximos meses se pueden hacer de manera virtual para evitar los estragos de la pandemia y que la gente no pueda acudir a las asambleas por culpa de la situación en la que estamos viviendo. Entonces, en el tema de la convocatoria y de deliberación, ahí tenemos un beneficio y es que se pueden hacer por medio virtuales mediante la misma reglamentación que estás pidiendo en este momento a las supersociedades para así garantizar que no haya que ser las presenciales y no toque poner en riesgo a la gente a acudir a las asambleas. Y frente a las deliberaciones también tenemos una ley que establecimos en que un accionista minoritario que tenga hasta el 10% de las acciones de la empresa pueda solicitar hacer reuniones extraordinarias o ordinarias de la asamblea o de la junta de socios y pueda pedirle como informes al representante legal de la sociedad. Antes de la ley de emprendimiento, el monte mínimo para poder tomar este tipo de decisiones y de convocar a la asamblea era el 25%. Aquí lo estamos bajando al 10% para garantizar también que esos accionistas minoritarios que tienen mucha intención en conocer cómo está el estado de su rendimiento en el que invirtieron o de su empresa, pues puedan tomar o puedan pedir que se reúna la asamblea para que informe el estado actual de la empresa, pueda pedir resultados o informes al representante legal para que se los haga llegar y así garantizar que hay una participación activa por parte de esos accionistas minoritarios en la sociedad. Tú me preguntarás por qué lo hicimos.
Esto lo hicimos en virtud de que muchas entidades financieras, ángeles inversionistas, personas con recursos que han invertido en empresas o en el ecosistema de emprendimiento, invierten generalmente alrededor del 10% de las acciones de la compañía. Para garantizar que esta gente tenga un incentivo de invertir en emprendimientos, tocaba ahorita tener la posibilidad de que puedan tomar decisiones al interior de la compañía. De lo contrario, pues están invirtiendo, pero no puedan conocer el estado real de la empresa ni puedan tomar decisiones frente a la ejecución de la empresa. Con esta reducción del 10%, pues estamos garantizando que los accionistas o sus inversionistas puedan solicitar reuniones de la asamblea o de la junta de socios, puedan solicitar informes al representante legal y puedan tener un poco de control frente a cómo está operando la sociedad y así también tranquilidad que el recurso que invirtieron en el emprendimiento o en la empresa se esté ejecutando de manera acertada y de acuerdo a lo planeado al momento de hacer la compra de acciones. Entonces, con esto vamos a motivar aún más la gente se decida invertir en emprendimientos porque ya tienen una serie de privilegios o de beneficios sin importar el número de acciones o el porcentaje de accionario que tenga de ese emprendimiento o de esa empresa. Listo. Nos están preguntando nuevamente de el INVIMA. Entonces, Jorge nos dice, para el caso de una cervecería artesanal, ¿hasta cuántos estilos lo cobijaría el registro, el registro de INVIMA? No sé si esa sea una respuesta que tú nos puedas dar. Yo pensaría pues que no, pero no sé si de pronto le puedes ayudar. Yo le diría a Jorge que lo que hicimos en la ley fue reducir los costos del registro INVIMA, no entramos en el trabajo o en la solicitud de los registros, digamos, no se tocó porque no está por ley, sino es un procedimiento interno que toma el INVIMA para cada uno de los registros, con lo cual no hay necesidad de trabajar en ese sentido en la ley de emprendimiento. Aquí lo único que hicimos fue tocar las tarifas para garantizar, como te digo, tarifas de 0 pesos para las microempresas y una tarifa diferencial para las pymes. También le puedo decir a Jorge que en virtud del COMPES de emprendimiento que también se dio el año pasado por parte del Gobierno Nacional, sí quedó en cabeza del INVIMA una acción a mejorar los tiempos y los trámites que tienen ellos como entidad. Y aquí también te puedo contar que de la mano de Impulsa venimos trabajando con INVIMA para que se pueda generar todo un marco digital o innovador al momento de solicitar los trámites, los registros, que sea todo virtual, para así facilitarle a ellos todo el funcionamiento de la entidad y también facilitarle a los emprendedores la consecución del registro. Pero te repito que por ley no tocamos nada respecto del funcionamiento o la solicitud de los registros porque... Se te fue el audio. No sé si me escuchas. Ahí te escucho. Ya. Repite la última frasecita, que no se tocaron los estilos, sino solo las tarifas. Ahí vamos. Se te volvió a ir el audio. No. 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 Bueno, pues finalmente esto es lo que pasa. Nos estamos adaptando a la nueva ley de la vida, que es la virtualidad. Y mientras Juan Diego arregla su problema técnico, Lina, perdón, nos hace una pregunta. ¿Qué beneficios hay para el registro de marca? Y para el registro de marca, la ley no trajo ningún beneficio porque ya la Superintendencia de Industria y Comercio pues tiene unas tarifas preferenciales para los microempresarios. La tarifa plena para 2021 de registro de marca es de 977.500 pesos. Y la tarifa para microempresarios, si no estoy mal, pues porque apenas estamos actualizando tarifas, es de 488.500 pesos. Me puedo equivocar, pero si cualquier cosa nos escribes o por la página o a nuestro celular y te damos las tarifas de microempresarios. Denme un segundito, vamos a ver. Sí, ya. ¿Ya mejor? Perfecto. Listo. Estábamos con el tema de Jorge. Voy a mostrarte otra pregunta que nos hace María Fernanda y nos dice, el tema de registro cubre el registro mercantil y todo lo de la Cámara de Comercio. ¿Estos nuevos costos ya están actualizados? Bueno, frente a las cámaras de comercio, es importante aquí diferenciar tarifas de registro departamentales con las tarifas de registro mercantil de las cámaras de comercio. Lo que tocamos por ley fue las tarifas de registro departamental para reducir los costos. Las tarifas de registro mercantil no se tocaron en nuestra ley de emprendimiento, sino que tuvieron un beneficio en la ley del presupuesto del año pasado,
que hay que incorporar un artículo que para el año 2021 las cámaras de comercio tienen que generar una reducción de sus costos del 10% para facilitar un poco la reactivación económica de las empresas a nivel nacional y para darles un beneficio por la situación económica que vimos el año pasado. En ese orden de ideas, para el año 2021 vamos a tener un beneficio en temas de registro mercantil del 10% de descuento que ya deberían implementar las cámaras de comercio en virtud de la ley de presupuesto, pero digamos que eso quedó ajeno a la ley de emprendimiento, sino que a la ley de presupuesto para el año 2021. De resto, en lo que corresponde a las cámaras de comercio no se tocó en la ley de emprendimiento, también porque las tarifas están por decreto del Ministerio de Comercio y no por ley, con lo cual para evitar subirlo a ley que más adelante sea más difícil modificarlo, pues queremos moverlo a través de decretos y así fácilmente en un futuro tocar las tarifas, si es el caso, para facilitarle la reactivación económica a las empresas del país. Igual yo te aclaro también, María Fernanda, que cuando tú haces un trámite sujeto a registro de la Cámara de Comercio, hay dos tipos diferentes de pagos que tú haces. En la factura se ve reflejada. Hay una cosa que se llama derechos cámara. Esos derechos cámaras es privado de cada Cámara de Comercio, pues tiene una serie de regulaciones, pero eso es lo que cobra cada Cámara de Comercio por el trámite. Y hay otro rubro, digámoslo así, que es el impuesto de registro, se llama impuesto de registro y está a cargo del departamento. Entonces, para aclararte, digamos que no vas a ver cambios en los derechos cámara que te cobren, pero sí vas a ver cambios en el impuesto de registro. Entonces, digamos que el beneficio es en uno de los dos rubros que tú pagas, ¿cierto? Como para hacer esta aclaración. Así es. Juan Diego, vamos con otra pregunta del INVIMA. Creo que este tema está generando como mucho interés. Entonces dice, el registro INVIMA para pymes requiere todavía aprobaciones, pero para microempresas, ¿a partir de en cuánto empieza a regir, por favor? Creo que esto ya lo dijimos, ¿cierto? Empezó a regir desde que la ley fue sancionada el año pasado. Ya es, digamos, que el trámite se haga directamente ante el INVIMA y no vas a tener ningún problema. Así es, correcto. Y no sé si tengas aquí Sara Guerra, volviendo con el INVIMA, dice, en este momento ya se puede sacar el registro INVIMA sin costo porque aún el INVIMA no ha sacado noticias. Yo creo que por ley uno ya tiene el derecho a la tarifa, o sea, no tiene que informarlo. Correcto, si uno revisa cómo quedó la redacción del artículo, establece que ya al momento de la sanción de la ley tiene tarifa cero las microempresas. Con lo cual ya se puede, vamos a avanzar en ese sentido y uno le puede exigir ya al INVIMA que no le cobre ningún costo cuando no es una microempresa por el trámite que nos está adelantando ante ellos. Lo que hemos hecho también para facilitarles a los emprendedores este tipo de beneficios es trabajar de la mano con el INVIMA, en que ellos también hagan la asociación del artículo, lo den a conocer en todas sus oficinas a nivel nacional y se empiece a aplicar el beneficio. Puede que en este momento en algunas oficinas no estén haciendo ese tipo de apreciaciones, pero sí es importante decirles que ya la ley está aprobada, que la ley ya está en firme y que ya el costo es cero. Voy a tomar nota de lo que dices para volver a insistir a la INVIMA que tiene que ya empezar a mencionar el tema del costo cero, porque efectivamente así la ley lo estableció y toca cumplirlo. Sí, ella nos dice que habló con el INVIMA y dice que aún no se puede, entonces es importante, Juan Diego, si nos puedes ayudar con eso, pues. Yo tomo nota y hago las gestiones. Bueno, nos pregunta Lina si hay un beneficio para el RNT. Menos que el RNT es el Registro Nacional de Turismo, me imagino. Me imagino. Entonces, aquí contarle a Lina que efectivamente también el Gobierno Nacional expidió el año pasado, el 31 de diciembre, la Ley de Turismo, la Ley General del Turismo, que es la 2068 de 2020, que también trae consigo una serie de beneficios de costos y tributarios para las empresas relacionadas con la actividad de turismo o la actividad hotelera en el país, para también ayudarles a reactivar su negocio, teniendo en cuenta las graves consecuencias que trajo con ello la pandemia. En ese orden de ideas, yo invitaría a la persona, que se me fue el nombre, a que revise esa ley. No me acuerdo muy bien cuál fue el beneficio que se estableció, pero efectivamente, Alina, gracias, que revise la ley 2068-2020, que es la ley de turismo. Ahí estableció, aparte de una reducción del costo del Registro Nacional de Turismo, otra serie de beneficios para el sector turismo que ya puede, digamos, beneficiarse. Entonces, que la invito a que conozca la ley, que la revise y que aplique esos beneficios que quedaron incorporados en la ley de turismo.
trabajamos al tiempo dos leyes, la de emprendimiento y la de turismo, pues no quisimos, digamos, mezclarlas en aspectos comunes, como por ejemplo el Registro Nacional del Turismo, con lo cual en esa ley de turismo quedó todo relacionado con turismo y aquí quedó todo lo de emprendimiento. Bueno, me parece que podemos avanzar. Tú ahorita tocaste un tema importante y es el de la contabilidad simplificada. Es claro que, pues, digamos que para los emprendedores, cuando ya decidimos formalizarnos y sabemos todas las obligaciones contables y tributarias que tenemos que tener, pues obviamente eso es un costo que afecta nuestra decisión. Cuéntame cuál es el impacto de la contabilidad simplificada y un poquito más en detalle, y si eso ya, digamos, yo que soy emprendedora lo puedo y que tengo una sociedad lo puedo aplicar en mi sociedad o tengo que hablar con el contador, se lo tengo que informar a la DIAN, ¿cómo está eso reglamentado? Perfecto. Como te explicaba al principio, efectivamente logramos la incorporación de un artículo para facilitarle a los emprendedores el poder llevar la información contable de su emprendimiento a unos costos menores y con unos trámites distintos a los que venían teniendo, toda vez que ese modelo que teníamos antes de la ley de emprendimiento aplicaba tanto para grandes, pequeñas, medianas y empresas, lo cual genera una cantidad de costos exagerados para las micro y las desmotiva a tener una contabilidad formal en su empresa o su emprendimiento. Lo que logramos incorporar en este artículo es poder garantizar que para las microempresas, de acuerdo a su tamaño empresarial y el número de recursos que maneja, haya un modelo simplificado de contabilidad en tanto en costos, es decir, que sea mucho más sencillo llevar la contabilidad y en cuanto a trámites que tengan que ejecutar ante las distintas autoridades. Es muy importante también mencionarte que ese modelo de contabilidad simplificado va a aplicar y va a ser útil para cualquier trámite a nivel nacional. Es decir, la DIAN, en temas de compras públicas, etcétera, que son tan rigurosos en el tema contable, van a empezar a aplicar y a usar también, digamos, como criterio este modelo contable simplificado para poder permitir a las empresas operar fácilmente en el país. Si tú me preguntas cómo hacer la operación de este modelo contable, pues esto está sujeto a un reglamento, a un decreto reglamentario que expedirá en su momento el Ministerio de Comercio, que ya también lo estamos trabajando en conjunto con la Junta Central de Contadores y con el Consejo Técnico de la Contaduría para sacarlo rápidamente digamos, ya a funcionamiento, porque sabemos que es una medida que va a garantizar un beneficio extra a los emprendimientos y a las microempresas del país. Básicamente, para mencionarte, el modelo contable, la idea es que se pueda llevar a través de un modelo de acumulación de caja o métodos mixtos, digamos que son temas muy técnicos, en temas contables que yo poco manejo, pero así quedó el artículo. Y eso digamos que eso va a garantizar que sea mucho más fácil, sea mucho más sencillo llevar un modelo contable. Inclusive se está analizando en el decreto que de pronto no necesita ni siquiera revisor fiscal, sino solamente un contador que te certifique la información contable, con lo cual también se puede reducir los costos que eso conlleva para las empresas, para las microempresas del país, con lo cual todo esto va a quedar sujeto a lo que establezca el Ministerio de Comercio en su decreto, que va a salir próximamente, esperamos, y así se pueda aplicar rápidamente este beneficio para los microempresarios del país. Listo. Y vamos a tocar otro punto en este primer eje que seguimos siempre en el primer eje de formalización, y es el tema de la disolución. ¿Qué novedades trajo la ley para, digamos que disolver, antes de entrar en temas, pues como para aclarar a todos, la disolución se da, pues, porque se acuerdan los socios de disolver la sociedad, pero es cuando se aprueba que va a proceder el acto de liquidación, o sea, la empresa ya no va más. Para que nos entiendan. Entonces, cuéntanos, Juan Diego, ¿qué novedades trajo la ley en temas de disolución? Perfecto. Ese artículo que quedó en la ley de emprendimiento lo trabajamos de la mano con las supersociedades. Ellos venían haciendo un análisis y un estudio de cómo estaba la normativa internacional en temas de disolución de empresas y las causales de disolución. Y lo que hicimos fue ajustar la normativa actual colombiana a los parámetros internacionales y a nuevas formas de medir la disolución de una empresa para que puedan operar tranquilamente en el país. Antes de la ley de emprendimiento, cada vez que una empresa tenía como una reducción en su patrimonio y en sus ingresos y quedaban por debajo del 50% del patrimonio neto de la empresa, entraba obligatoriamente en causal de disolución hasta que resolvieran esa situación que tenían en su información contable. Lo que logramos en la ley de emprendimiento es que, sin importar que haya una reducción en el patrimonio neto de la empresa y que entren, digamos, técnicamente en causal de disolución,
las empresas puedan tomar la decisión, mediante una decisión que tomen en la junta de accionistas, una asamblea, de avanzar con la empresa siempre y cuando estén cumpliendo con la idea de negocio o con el negocio pensado en su momento. Esto va a permitir que, sin importar la reducción de la información contable o patrimonio neto, la empresa pueda seguir operando y pueda seguir generando ganancias y beneficios económicos para sus asociados. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en el emprendimiento, cuando una persona o una empresa recibe financiamiento externo, eso generalmente se convierte como una deuda o una cuenta por pagar, porque queda un pasivo, exacto, porque queda sujeto a unas condiciones para el pago de ese préstamo, de ese recurso que se recibió. Eso muchas veces generaba que las empresas sí o sí entraran ya en cosas de disolución porque recibían un monto superior de recursos al patrimonio y eso entraba como pasivo, como tú lo dices, con lo cual ahí estamos afectando a las empresas porque por estar recibiendo recursos y financiamiento estamos ya obligando a entrar en causal de disolución. Aquí evitamos esa situación, teniendo en cuenta que ellos pueden seguir trabajando y desarrollando su modelo de negocio siempre y cuando certifiquen y así lo dejen en un acta del órgano social correspondiente que están cumpliendo con el negocio en marcha. Si efectivamente no están cumpliendo con el negocio en marcha y ellos así lo certificaron, pues tanto el representante legal como los accionistas que firmaron esa decisión son responsables ante terceros por cualquier pérdida o digamos, cesación de pagos que generen con ocasión de la decisión que aprobaron. Pero esto nos va a garantizar que efectivamente empresas que de pronto por situación económica adversa o por la pandemia que no perdieron, digamos, recursos y dejaron de tener un patrimonio alto y lo bajaron al 50% menos, pues pueden seguir operando siempre y cuando garanticen que van a generar un negocio o van a continuar con el negocio y van a continuar generando ganancias y beneficios económicos para la empresa. No sé si fue muy claro, digamos, un tema muy técnico que no está fácil de entender a veces, pero digamos, es un beneficio muy importante para las empresas y ponemos a Colombia como en la órbita de la tendencia actual a nivel mundial de disolución de empresas. Ya lo voy a traducir. Entonces, para los emprendedores que nos vean hoy o que nos vean después, les voy a contar. A ver, normalmente en la ley colombiana, sobre todo en las sociedades anónimas y se replica en las SAS, hay un artículo que regula las causales de disolución. Una de esas causales de disolución es cuando las pérdidas afecten el 50% o más del patrimonio de la sociedad. ¿Qué quiere decir? O sea, imagínense en un balance tenemos el pasivo y el patrimonio abajo, entonces el patrimonio lo afectó demasiado al pasivo, entonces obviamente ese pasivo es más del 50% del patrimonio. ¿Qué pasa? En ese caso, pues lo que nos decía la ley es, entra en causal de disolución y se tienen 18 meses, no recuerdo si son 6 o 18, ahí sí me perdonan que el lapsus mental que tengo en este momento, pero había un tiempo determinado en la ley para lo que decimos los abogados, enervar la causal. ¿Qué es enervar la causal? Subsanar eso, o sea, capitalizar la sociedad o conseguir, digamos, capital externo o una fuente que nos permita, digamos, elevar el patrimonio para que no estemos en causal de disolución. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan Diego en este momento? Que eso ya no va a pasar, siempre y cuando el interés de todos los socios en la sociedad sea el de permanecer y continuar, lo que llamamos también en derecho el ánimo societatis. El ánimo societatis es que yo quiero seguir desarrollando el objeto social de esa sociedad. Si eso pasa, pues a pesar de que tenga esas pérdidas o que tenga ese patrimonio afectado, pues puedo continuar, pero ahí obviamente va a entrar las supersociedades o las otras superintendencias pues que se encarguen de vigilar en particular la sociedad, a regular pues o a vigilar más en detalle qué es lo que va a pasar, porque obviamente no pueden utilizar digamos, este beneficio de la ley para defraudar, que es lo último que nos dijo Juan Diego, para defraudar a terceros, para defraudar a los acreedores, por el hecho de estar en una pérdida que nos está afectando directamente el patrimonio. Entonces eso para que lo puedan entender, ¿cierto? Aquí Sandra Barajas nos hace una pregunta y es, ¿dónde puedo leer los cambios en la contabilidad de pymes? Pues no sé si recuerdas, yo tengo acá la ley y ese es el artículo 8, pero es el artículo 8 de la ley. La ley es la 2069. de 69 del 2020
Y pues digamos que como nos dijo Juan Diego, tenemos que esperar al decreto reglamentario porque solamente ese beneficio, digamos, está tratado en un solo artículo. Correcto, así es. Bueno, y antes de pasar al tema de compras públicas, Juan Diego, yo quisiera que habláramos o que nos contaras qué va a pasar con el tema de franquicias, porque la ley hace referencia en un artículo sobre el tema de franquicias y yo creo que es una muy buena forma, aunque es un tema muy robusto y inicialmente puede generar un costo muy alto para el franquiciante, que en estricto sentido sería como el emprendedor. Pues yo creo que a largo plazo es un muy buen negocio, que es lo que yo me imagino pretenden ustedes, y es llevar un negocio de Medellín a Bogotá o a Huila o a diferentes departamentos. Entonces, ¿qué están pensando ustedes y cómo lo quieren regular? Sí, correcto. Lo que tú dices es muy cierto. Efectivamente, las franquicias te permiten a ti, uno, pues garantizarle a un emprendedor el poder ejecutar un nuevo negocio a través de una franquicia y puede empezar a generar emprendimientos a través de una franquicia. Y también te permite las franquicias, puede escalar un emprendimiento a un nuevo nivel, pudiéndolo llevar a otras regiones o a otras partes del país, su modelo de negocio. Efectivamente, en la ley de emprendimiento quedó un artículo en el cual el Ministerio de Comercio trabajará en una regulación para propiciar mucho más este modelo de franquicias en el mundo del emprendimiento, poderlo promocionar mucho más y poder establecer un marco regulatorio que propicie a los emprendedores del país utilizar este modelo de empresa o de negocio que son las franquicias. Antes de la ley de emprendimiento, efectivamente, una franquicia pues genera una cantidad de costos, de trámites, de complejidades que desmotivaban a muchos a generar franquicias o a franquiciarse, como se dice también popularmente, y eso impedía pues, que la gente pueda o ejecutar unos negocios o que pudiera escalar su negocio a otras dimensiones. Lo que buscamos con este decreto, con esta habilitación legal que nos permitió la ley de emprendimiento, es que desde el Ministerio de Comercio se pueda revisar toda la regulación actual que sí que está sujeta al tema de franquicias y se pueden hacer ajustes teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales, teniendo en cuenta la situación también económica de las empresas y se pueda promocionar mucho más esta figura a nivel local y en el ecosistema de emprendimiento nacional. Como te digo, esto es un proceso que se viene en los próximos meses de reglamentación de este artículo, lo viene adelantando el Ministerio de Comercio, con lo cual yo espero que ya antes de mayo tengamos ya este decreto andando y funcionando para que los emprendedores conozcan las ventajas de la franquicia, conozcan cómo se pueden franquiciar su negocio, cómo pueden hacer adquirir una franquicia de otro negocio y andando, y a partir de ahí podemos empezar a escalar o a crear nuevos emprendimientos en el país. Como te digo, y para concluir, buscamos reducir trámites, reducir costos y facilitar mucho más esta figura en Colombia para que sea una manera de expandir emprendimientos y generar nuevos emprendimientos en Colombia. No, me encanta la idea porque sí, el año pasado, en el 2019, el año pasado en este tema estuvo muy quieto, pero en el 2019 sí tuve varias personas interesadas en franquiciarse, pero digamos que por los costos tan elevados desistieron de esa posibilidad, o sea, prefieren estar mucho más maduros y yo creo que eso afecta mucho el modelo de negocio directamente. Correcto, así es. Ahora yo quisiera, Juan Diego, pasar al segundo eje, que es el de compras públicas. ¿Cómo un microempresario puede participar en las compras públicas del Estado y cuáles fueron los beneficios y cómo se reflejan esos beneficios para ellos? Perfecto. Pues mira, te voy a resumir los beneficios en 4 o 5. Uno es la inclusión de las MIPIMES en el proceso de selección de misma cuantía. Para los que no conocen muy bien el tema de las compras públicas y no saben cómo opera, pues básicamente la ley establece que las entidades públicas tienen que regirse mediante unos procesos de selección para poder escoger su proveedor o contratista, determinando también en cuenta la cuantía del bien a contratar o la cuantía del proceso de contratación. En la misma cuantía, casi que están todos los procesos de contratación que las entidades ejecutan para poder adquirir los bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento de la entidad. Con lo cual ahí es donde gran parte del recurso de las entidades se ejecuta a través de este proceso de selección, el de misma cuantía. Antes de la ley de emprendimiento, este proceso de selección estaba únicamente exclusivo para grandes superficies o grandes almacenes, con lo cual las MIPYMES no tienen la oportunidad de poder ofrecer que la rema de papel, que el esfero, que los bombillos de la luz, etcétera, a las entidades públicas, porque eso está encaminado única y exclusivamente a los grandes almacenes. Con la ley de emprendimiento logramos incluir a las MIPYMES en este proceso de selección de mínima cuantía,
Y adicionalmente, le establecimos por ley la obligación a las entidades públicas que establezcan criterios diferenciales en favor de las MIPYMES para que se conviertan sí o sí en su próximo proveedor o contratista. Esos criterios diferenciales, ¿qué van a hacer? Van a ser puntajes adicionales por ser MIPYMES, van a ser de pronto procesos de selección única y exclusivamente para MIPYMES, que no puedan participar ni grandes empresas ni entidades internacionales, sino solamente MIPYMES nacionales. O también puede ser que en el marco del proceso, por ser una MIPYME, pues tenga una serie de beneficios o criterios adicionales al momento que sea evaluada su propuesta o al momento que sea regida su propuesta. Adicionalmente a esos beneficios incorporamos un beneficio para garantizar que las entidades públicas tengan que estar reportando a través de un sistema de información cómo está beneficiando las MIPYMES en sus procesos de contratación para tener un control por parte del Estado que las entidades están cumpliendo con lo que la ley estableció, y adicionalmente este sistema de información va a garantizar que las entidades públicas conozcan la realidad del sector al cual quieren salir a contratar y puedan identificar las necesidades básicas que tiene una MIPYME en el sector y puedan ajustar el proceso de contratación a esas necesidades de las MIPYMEs para garantizar que efectivamente las MIPYMEs se conviertan en su próximo contratista. Y por último, logramos establecer un beneficio que es en criterios de desempate. Cuando una entidad tiene un proceso de contratación y más de 2 empresas quedan empatadas en el mismo puntaje, le corresponde a la entidad pública referirse a un listado de factores de desempate que la ley establece para poder escoger su próximo proveedor. En estos factores de desempate antes no estaba incorporado ningún beneficio para las empresas MIPYMEs del país, con lo cual siempre quedaban ganadores al final las empresas grandes o las empresas internacionales. En la ley de emprendimiento logramos la incorporación de factores de desempate que van exclusivamente para MIPYMEs, para mujeres, para sociedades BIC, que son las de beneficio de interés colectivo, para encadenamientos productivos con el fin de garantizar que una empresa grande tenga dentro de sus proveedores internos a una MIPYME y así también garantizar que en el sector privado se esté generando esa alianza que es tan importante entre grandes y pequeños, y eso lo estamos buscando beneficiar a través de factores de desempate. Con lo cual, digamos que ahora las MIPYMEs van a tener un acceso mucho más preferente y más fácil a las compras públicas porque la ley establece una serie de beneficios para ellas, establece también una obligación a las entidades públicas de que se salgan a buscarlas a ellas en el mercado, y con eso vamos a garantizar que efectivamente en un mercado que se mueve alrededor de 100 billones de pesos al año, pues tengan las MIPYMEs un proceso de participación activo y que sean ellos los grandes proveedores de bienes y servicios del Estado y las entidades territoriales. Pues yo creo que lo que nos queda con con todo lo que tú nos cuentas de compras públicas es que ya todos los MIPYMEs nos preparemos como sacar el registro de proponentes, cumplir como con todos esos criterios de calificación, y si estamos en uno de esos, digamos, sectores donde se requiere suministrar pues bienes o servicios para las entidades públicas, pues podamos participar en las diferentes convocatorias pues que hagan estas entidades y así poder mostrar. Igual la ley trae más beneficios para las empresas BIC, para las microempresas de mujeres, con impacto social. Entonces yo creo que es simplemente como prepararnos un poquito más y no creer porque somos chiquitos no vamos a ganar, porque yo creo que ahora pues nos están dando unos beneficios para poder presentar, digamos, una oferta en un proceso pues de compras públicas con el Estado. Sí, y aquí si me piensas añadir, Margarita, te cuento que cuando trabajamos este capítulo de la mano con Colombia Compra Eficiente, revisamos muy detenidamente el modelo inglés, que también hace pocos años implementó unos ajustes muy parecidos a los que implementamos en el emprendimiento, para garantizar también allá en Inglaterra el acceso a las MIPYMEs. Ese ajuste se hizo, si mal no estoy, en el año 2015-2016, y hoy, 2021, logró crecer en un 66% la participación de las MIPYMEs en las compras públicas. Si vemos el monto total de recursos que se mueven en compras públicas en Colombia, que es alrededor de 100 billones de pesos, y logramos los mismos beneficios que se logró en Inglaterra, estaríamos hablando que para el sector MIPYME, el Estado tendría disponibles 66 billones de pesos para ellas, para la compra de servicios y bienes, con lo cual es un mercado que ningún otro sector de la economía se lo puede garantizar con ese monto de recursos, y esperamos que con estas normas que logramos incorporar en el emprendimiento generemos una alianza de valor entre el Estado y las MIPYMEs del país, y entre los dos nos ayudemos a crecer mutuamente, tanto el Estado comprando las MIPYMEs como las MIPYMEs ofreciendo servicios y bienes al Estado colombiano. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es una gran ventaja. Bueno,
Esperemos a que los procesos empiecen, no creo que todavía hayan empezado, salen por ahí en marzo y de marzo hasta noviembre están o hasta octubre están contratando, pues haciendo procesos para contratación, entonces pues invitarlos a todos a que se animen, que es Participen, exacto. una muy buena opción. Así es. Juan Diego, a mí me gustaría pasar al tercer eje, que es el de financiación, porque digamos que yo, al ser emprendedora, pues soy de pronto hay veces le soy infiel a los bancos porque creo que esa es la forma tradicional de adquirir financiación. Y pues al ser emprendedora y al conocer el gremio, pues muchas veces los bancos no nos prestan lo que necesitamos, no tenemos garantía, no tenemos un buen balance, no tenemos un buen PIG, no hay utilidades sino pérdidas. Entonces, pues eso nos afecta. Veo que la ley nos trae diferentes fuentes de financiamiento y hay una que a mí me encanta, me enamora, pero sé que no está muy desarrollada aquí en Colombia y es lo del crowdfunding. Entonces, háblanos un poquito de esas fuentes de financiación y ver cómo, porque sé que todavía está muy reglamentado todo ese tema del crowdfunding en Colombia. Listo, perfecto. Entonces te menciono rápidamente los beneficios que traemos en el capítulo de financiación o de financiamiento de emprendimiento. Uno es garantizar a través del Fondo Nacional de Garantías, poder tener garantías o portafolio de servicios de garantías para distintas fuentes de financiamiento distintas al crédito tradicional. Antes de la ley de emprendimiento, las garantías del fondo solamente están dirigidas como al crédito tradicional que establecían los bancos del país. Con la ley de emprendimiento logramos que estas garantías se puedan ir a otros sectores del financiamiento, como por ejemplo fondos de inversión, crowdfunding, como tú lo mencionas, compra y venta de acciones de emprendimientos, factoring, etcétera, otras fuentes de financiación distintas al crédito tradicional para, uno, reducir el riesgo que genera invertir en emprendimiento y que las garantías del fondo, digamos, apalanquen ese riesgo o lo disminuyan. Y dos, pues también para motivar que otros actores del ecosistema de financiamiento puedan entrar al sistema nacional o al ecosistema nacional y ofrecerles productos nuevos a los emprendedores y nuevas fuentes de financiación a los emprendedores. También tenemos unos artículos tendientes a facilitar la consecución de recursos a través de microcréditos. Digamos que el microcrédito se ha convertido últimamente como una fuente primordial a la hora de obtener financiación por parte de los emprendedores, pero no teníamos como un respaldo de parte del gobierno o del Estado para esa figura de microcréditos. Ahora tenemos un artículo que establece un beneficio de que el Ministerio de Comercio pueda hacer alianzas con microfinancieras para bajar recursos más fácilmente al ecosistema de emprendimiento y en todas las regiones del país. Y otro que consiste en que las microfinancieras del país tienen que empezar a reportar los costos u honorarios que generan al momento de establecer un crédito en Colombia. Esto, digamos, nos va a garantizar que de la mano con lo que pasa con los bancos tradicionales y con la tasa de interés, pues los emprendedores puedan conocer de antemano cuál es la microfinanciera que cobra menos por un crédito y acudir a esa entidad financiera, y con ello también lograremos reducir los costos que se generan con ocasión del microcrédito. En lo que tú mencionas del crowdfunding, efectivamente en Colombia ya existe una regulación de crowdfunding, pero es un poco limitada en cuanto a las distintas formas que existen hoy en día a nivel mundial para el crowdfunding para emprendimientos. Para los que no conocen qué significa crowdfunding o plataforma colaborativa de financiamiento, es básicamente que a través de una plataforma virtual o plataforma web, un emprendedor puede dar a conocer su negocio, su emprendimiento, y cualquier persona que esté interesada le puede aportar recursos a ese emprendimiento. Ese aporte de recursos puede ser en equity, puede ser pues, después, digamos, convertido en acciones, puede ser a título de donación. Digamos que la tendencia actual a nivel mundial es que hay distintas vertientes del crowdfunding dependiendo de lo que quiera el emprendedor. Y aquí con lo que estamos haciendo con el emprendimiento es habilitar a que el Estado pueda regular todas esas vertientes, todos esos mecanismos de financiamiento, y se pueda empezar a implementar en el país. Con lo cual buscamos es a través de este artículo poder facilitar esta figura que es tan importante para los emprendedores, tan sencilla y tan económica de buscar financiamiento, para que sea aplicada en todas las regiones del país y se convierta en un vehículo propicio para el fortalecimiento y financiamiento de los emprendimientos en Colombia. Y aquí quiero hacerte una cuñita. Nosotros en Impulsa, con la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos ya una plataforma de crowdfunding que se llama Ascenso, se escribe A2 Censo, y ya hemos logrado financiar a través de esa plataforma distintos emprendimientos, y básicamente es una plataforma que te garantiza que en 20 minutos tú como emprendedora puedes obtener el financiamiento que estás buscando.
hemos logrado hacer rondas de financiación en 15 minutos, 18 minutos, porque hay mucha gente interesada en poder participar en financiar emprendimientos y en garantizarles a ellos un crecimiento económico, con lo cual creemos que a través de este artículo puede expandir esta figura a otros actores distintos a Impulsa y a la Bolsa de Valores de Colombia, para que se convierta en una fuente primordial de financiamiento para los emprendedores en el país. Y por último, respecto a otras medidas de financiamiento, hay un artículo en la ley que busca generar a nivel regional unas redes de ángeles inversionistas que sean creadas por el Ministerio de Comercio a través de Impulsa Colombia, con el fin de identificar a nivel regional dónde están los actores que tienen el recurso suficiente o que tienen recursos disponibles para invertir en emprendimientos. Hoy en el país no tenemos ese diagnóstico de ángeles inversionistas, con lo cual para un emprendedor es muy difícil poder saber a dónde tiene que acudir para buscar recursos, con lo cual a través de este artículo buscamos poder mapear, identificar a todos los actores que pueden aportar recursos al emprendimiento a nivel regional, no a nivel nacional, sino a nivel regional, para que el emprendedor regional sepa a dónde tiene que acudir a buscar el recurso económico que tanto necesita para su emprendimiento. Yo diría que son como las grandes noticias que tenemos en financiamiento en el emprendimiento y pues van a generar un beneficio muy importante para los emprendedores. Bueno, entonces recapitulando, estamos hablando de beneficios para los microcréditos y estamos hablando también de plataformas colaborativas. Sara nos pregunta cuáles son esas plataformas, por favor. Pues aquí en Colombia está Adocenso, que ya se las mostré, ya te la vuelvo aquí a copiar. Y no sé, Juan Diego, si conozcas otra plataforma de crowdfunding en Colombia. No, como te digo, tenemos en Impulsa una identificada, que es la que nosotros manejamos directamente con la Bolsa de Valores, que es Ascenso, como está copiada. Ahí se pueden ingresar y tienen la posibilidad de dar a conocer su negocio y si cumple con los requisitos de la plataforma, pues buscar financiamiento a través de la misma. No conozco la verdad en otras, sí que hacemos la tarea de buscarlas y identificarlas, pero en este momento no las conozco. Sí, yo creo que, pues digamos que estos son plataformas muy especializadas. Apenas, como dijo Juan Diego, la reglamentación del crowdfunding en Colombia, pues me parece a mí muy incipiente comparado con otros países, pero digamos que pues tienes esta opción en Colombia. Yo creo que si ya quieres mapear ese tema en América Latina, pues puedes buscar otras plataformas o yo conozco una, pues, o aceleradoras y de pronto a través de aceleradoras, pues mirar cómo puedes acceder también a una plataforma de crowdfunding. Bueno, Juan Diego, yo creo que nos queda 3 preguntas que tengo yo por acá. No sé si todavía tenga tiempo y si no, pues me gustaría solo una. Y esa es, y no por ser la última, es la menos importante, pero para mí sí lo es porque soy mujer, y es, ¿cuáles fueron los beneficios que trajo la ley para las mujeres emprendedoras? Perfecto, te los digo rápidamente. 1, en compras públicas van a tener un criterio diferencial para las MIPYMES o emprendimientos femeninos, con lo cual las entidades públicas, aparte de establecer beneficios para las MIPYMES, también tienen que buscar beneficios para las empresas lideradas por mujeres. 2, a nivel de Impulsa Colombia, logramos la incorporación del Fondo de la Mujer que creó el año pasado la vicepresidencia para lograr darle una estabilidad a ese fondo, un ánimo de permanencia en el tiempo y garantizar que se pueda comulgar con los programas o proyectos de Impulsa y así garantizar un beneficio para los emprendedores femeninos. 3, también logramos la incorporación de una serie de programas dirigidos a emprendimientos femeninos. Nosotros en Impulsa venimos adelantando uno que era un programa Empodera, pero la ley nos obliga a adelantar otros programas dirigidos a las mujeres en temas de financiamiento, habilidades blandas, apoyos en temas de emprendimiento, de escalabilidad, de innovación, con lo cual ahí vamos a tener una serie de beneficios para las mujeres emprendedoras. Con lo cual, digamos que la ley sí buscó tener un tinte, digamos, feminista, entre comillas, para garantizar generar una equidad de género en el país, para facilitar la inclusión femenina en el mundo empresarial y para generar, digamos, un crecimiento parejo entre emprendimientos masculinos con emprendimientos femeninos, para garantizar que efectivamente en el emprendimiento las mujeres tengan un asiento importante y un crecimiento importante. Bueno, no, yo creo que pues esto ha sido, digamos, una conversación muy enriquecedora porque Juan Diego nos dio la oportunidad de pasar por lo menos por esos 3 o 4 primeros ejes que tocamos formalización, compras públicas, financiación, acceso, digamos, o los beneficios para cierto grupo de emprendedores.
Yo creo que nos queda pendiente pues la institucionalidad y la educación para otro encuentro con Juan Diego. Y quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación, por haber sido tan claro, por haber compartido todo tu conocimiento sobre la ley y sobre todo tu experiencia, porque fue muy enriquecedor saber cómo qué pasa y cómo se articulan los ministerios, las superintendencias y todo lo que ustedes están articulando desde Impulsa. Así Listo. que no tengo sino palabras de agradecimiento, Juan Diego. Muchísimas gracias. No, a ti por permitirnos hablar contigo de la ley de emprendimiento y con todos los que te ven. Y como te digo, estamos dispuestos a otros espacios para comentar lo que nos faltó comentar en este espacio y seguir dándoles a conocer los distintos beneficios que la ley trae consigo. Claro que sí, Juan Diego. Te deseo un feliz resto de día y a todos los que se conectaron, pues muchísimas gracias. Yo creo que este ha sido un espacio muy enriquecedor para ustedes. Juan Diego ya tenía que partir, tenía otros compromisos, pero a todos les agradezco por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado en este espacio que creamos para beneficio de ustedes, donde queremos compartirles pues información valiosa y de interés para ustedes, que les genere valor y sobre todo, pues que los pueda enriquecer y que los pueda como permitir tener el conocimiento más certero del panorama legislativo en Colombia y que ustedes a través de ello puedan tomar mejores decisiones. A todos muchísimas gracias, Diego, Sara, Jennifer, muchas gracias por haberse conectado y les deseo a todos un muy feliz resto de día. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir, pueden visitar nuestra página web, ahí tienen un chat directo con nosotros. Y si no, pues por acá les dejo nuestro celular, es el 317-339-7184 y pues ahí ustedes se pueden comunicar como al chat por WhatsApp y en caso de alguna inquietud, siempre y cuando nosotros lo podamos hacer, con muchísimo gusto estaremos a la disposición de ustedes. Chao.